Muy bien, vamos en esta mañana a pensar en un tema que puede ayudarnos para salir más confiados todavía en el Señor. Hace poquito empecé a revisar algunas fotos viejas y uno mira allí y empieza a ver, mirá qué chiquito que era, mirá cómo era aquel, cómo estaba vestido, fíjate aquella familia. A veces también uno dice, mirá, este ya no está más, cuánto que creció. Y el sábado pasado creo que fue, o hace un par de sábados, una chica que ya no es tan chica, que iba al campamento junto conmigo en el año 78, se le ocurrió hacer una reunión de todos los ex campamentistas. Íbamos allí al campamento en Verónica, Elim. Empezó a juntar a gente y demás, ahora con Facebook y todas las demás cosas, y empezamos a mirar algunas fotos. Y hay algunos que ya perdieron cosas. Ya los vemos y decimos, mirá con la melena que tenía y ahora está pelado. Otros ganamos cosas. Si miran una foto mía, van a encontrarse con algunos cuantos kilos de más. Tengo un amigo que todavía me llama por teléfono y me dice, flaco, vamos a comer. Y yo le agradezco tanto eso de flaco porque ya quedó en el pasado, pero era de nuestra época jóvenes. Las cosas cambian, nosotros cambiamos. Me acordaba también, Ale, por ahí arriba, sí, de su primer computadora. ¿Cómo era? ¿Una Commodore? Una cosa chiquitita. Y se podía hacer lo mínimo con esa computadora. Y en cambio ahora ya tenemos en la palma de la mano cualquier cantidad de información y cosas. Las computadoras cambiaron terriblemente. ¿Se acuerdan a los que les gustaba la geografía? Yo por lo menos era uno que se anotaba. Y me gustaba hacer los mapitas y saber los países y saber cuáles eran las capitales y demás. Agarren un mapa de Europa y traten de recordar lo que sabían en la escuela y vean ahora toda la zona de Yugoslavia, de Checoslovaquia, todos países con nombres nuevos. Agarren Rusia y vamos a empezar con Lituania, Letonia, Kazajistán y y el otro. Tenemos que aprender todo de nuevo. Agarren África y se van a encontrar con unos cambios tremendos. Todas las cosas cambian. A papá y a mamá en su época de joven y cuando estaban de novios habían hecho una colección de estampillas. Y era una linda manera de estudiar geografía con las estampillas, viene de este país, de otro país. Y también, si se fijan, es tremendo todos los cambios que hubo. Algunos cambios son bienvenidos, otros no. Pero vivimos en constante cambio. Y dentro de eso hay una declaración en la Biblia, y es en la que me quiero basar en esta mañana. Los cristianos confiamos en un Dios que no cambia. Como ya les mostré recién, hay cambios de todo tipo. Cambios del físico, cambios de la tecnología, cambios en los países, en la geografía, cambios. Pero Dios no cambia. Y ese sería el título para el mensaje de esta mañana. Dios no cambia. Si quieren hacerlo un poco más difícil, hablamos de la inmutabilidad de Dios. Pero básicamente Dios no cambia. Y vamos a leer un primer texto que es quizás el centro del mensaje en esta mañana. Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y después de eso vino un periodo de 400 años antes de que aparecieran los evangelios. Y la frasecita es muy, muy corta, pero muy profunda. Malaquías 3, 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Porque yo, Dios,
no cambio. Sigue el texto, dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque yo no cambio. Y eso es lo que quisiera que se lleven en esta mañana, saber que Dios no cambia. Hebreos 13, 8. La mayoría quizá lo puede decir de memoria y hasta lo podrían cantar. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Dios no cambia. Jesucristo es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Cristo es siempre fiel. Dios no cambia y Dios tampoco cambia en su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Va a haber cambios de muchas cosas, pero Dios se mantiene el mismo, fiel, y Dios se mantiene sin cambios. Y hay 3 cosas que anoté, podríamos anotar muchísimas más. La primera es la ley del pecado. Dios tiene una ley para el pecado. Y por más que querramos, esa ley no cambia. Esa ley no cambia. Y la ley de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la paga del pecado es la muerte. La muerte como separación de Dios, como estar alejados por completo de Él. ¿Quieren ir al principio? Génesis capítulo 2, lo leo muy rapidito. Cuando Dios creó a Adán, cuando Dios creó el Edén, le dijo, mandó Dios Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? Esa era la ley de Dios, no comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si no, iba a entrar la muerte. Y comieron de ese árbol. Al otro día miraba una mamá en el subte con un chico de 4 o 5 años, lo tenía de la mano, yo estaba ahí cerquita, había bastante gente, ella le dijo, no pises la línea amarilla. Y el chico la miró, esperó que ella se distrajo un segundito, ¿y qué hizo? Pegó un pisotón, rápido sacó el pie después por las dudas. Pero está en nosotros el querer probar lo prohibido, el prurito de lo prohibido, la comezón de lo prohibido. Desde ya chiquititos, 4 o 5 años, y, ¿cómo que no pise la línea amarilla? Mirá. Y sacó rapidito para que no lo vieran. Exactamente lo mismo hicieron Adán y Eva, convencidos quizás por el diablo, quizás no, convencidos por el diablo. Dios les dijo que no coman del árbol. Y ahí entró el pecado. Y la ley del pecado no cambia. Fueron expulsados del Edén, fueron separados de Dios. La paga del pecado es la muerte. Entró la muerte en sus vidas y en la vida de todos los hombres. La ley del pecado no cambia. Hay otra historia. Saúl, el rey Saúl. Dios le había dicho cómo tenía que comportarse contra los amalecitas. 1 Samuel 15, 29. Él tenía que ir, derrotar a ese ejército, tenía que matar a los demás, a las personas que habían hecho batalla contra ellos, tenía que deshacerse de todo. Pero Saúl dijo, ¿y si me quedo con algo? ¿Y si en vez de destruir todo, esas cabras lindas que tienen, esas ovejas, me las llevo yo para mí? ¿Y si en lugar de matarlo le perdono la vida, por ahí lo tengo de esclavo, lo hago mi aliado? Pero Dios había dicho otra cosa.
y él desobedeció. La paga del pecado es la muerte. Samuel, el profeta, le dice en ese momento: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di, aunque eres pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y sigue el relato. Y entonces le pregunta: ¿y qué es ese ruido de ovejas que siento y demás? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo Dios? Y Saúl tuvo que decir: no, yo hice la mía. Yo pensé que un poquito podía quedarme. La paga del pecado es la muerte. A Saúl le costó perder el reinado de Israel y morir en una batalla. La paga del pecado es la muerte. Cuando no obedecemos a Dios, a ese Dios que no cambia, la pasamos mal. Me acordé de otro relato, Daniel capítulo 5, voy muy rápido, espero que recuerden estos relatos de la escuela dominical. El rey Belsasar. El rey Belsasar tenía un reino gigantesco, dominaba todo, sin embargo se había olvidado de Dios. Y dijo: vamos a hacer una fiesta bárbara, vamos a comer, a beber, voy a invitar a los 1000 más reconocidos que vengan con sus concubinas, con sus esposas, y vamos a tener una fiesta de varios días. No era lo que Dios quería. ¿Qué le pasó? De repente una mano apareció en el medio de la fiesta escribiendo sobre una pared. La famosa frase: Mene, mene, teque, uparsin. ¿Qué quería decir eso? Ni todos los sabios de su reino pudieron descifrarlo. Y se acordaron que había por allí un tal Daniel. Lo fueron a buscar. Daniel vino, miró lo que estaba escrito y le dijo: fuiste pesado en la balanza y fuiste hallado falto. Fuiste pesado y te faltó. Esta noche morís. No solo murió, sino que perdieron el reino a mano de los medos. Dios tiene reglas y las reglas se cumplen. Fuiste hallado falto. ¿Y ahora qué vas a hacer? Esta noche te llevan. El que juntaba granos y dijo: bueno, voy a tirar todo y hacer de nuevo más grande y demás, porque así después puedo vivir mi vida feliz, contento, no necesito más nada, después ya vivo de los intereses. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que juntaste, ¿para quién va a ser? La ley del pecado no cambia, el pecado produce muerte. ¿Cómo vamos nosotros con el pecado? Si no tenés a Cristo, la separación de Dios es inminente, puede ser en cualquier momento. Ahora, si tenés a Cristo, como dice su palabra, el regalo de Dios es vida eterna. Es vida eterna. No solo está la ley de Dios, el que peca muere. Y de hecho todos nosotros un día seguramente vamos a pasar por eso. No conozco ninguno que pueda levantar la mano y decir: a mí eso no me va a pasar. Vamos al cementerio y nos encontramos llenos. Y así, uno por uno. La paga del pecado es la muerte, la separación de Dios. Pero Él ofrece la salida. Pero en Jesucristo podemos tener vida eterna junto con Él. Hay una segunda ley. Podemos llamarla la ley de la cosecha. La ley de la cosecha. Hay un texto en Gálatas 6, 7, 8. No os engañéis.
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué estás sembrando? ¿Cómo es tu andar por la vida? ¿Qué estás poniendo? ¿Qué estás sembrando? Yo viví desde los 5 hasta los 15 años más o menos junto con mi abuelo materno. Y había un pedacito, eran como un departamento y una casa, y entre medio había un pedacito de tierra, 5x5, 6x6, no sé. Y mi abuelo era fanático de sembrar. Entonces, si había hecho sus almácigos, iba no sé dónde, compraba las bolsitas esas que venían con los dibujitos y decía acelga, verdura, zapallito, esto y el otro, y sembraba. Sembraba y recogía. ¿Qué pasa cuando sembramos? ¿Qué es lo que recogemos? Él si ponía la semilla de, no sé, de los zapallitos, ¿qué esperaba que salieran? Zapallitos. No esperaba que de ahí saliera una manzana o una sandía o el perejil. No, él ponía lo que sembraba recogía. Y así teníamos una huerta permanente allí, orégano, perejil, bueno, todas las verduras que se quieran imaginar, un limonero, uvas. Bueno, él era fanático de la quinta, así que ahí en ese espacio tan chiquito, pero él se las arreglaba para sembrar. ¿Qué estamos sembrando nosotros? ¿Qué estás sembrando? Y no estoy hablando de semillas, ¿no? ¿Estás sembrando odio? Podés ir sabiendo lo que vas a juntar. ¿Estás sembrando desunión? Ya sabés cuál va a ser el resultado. La ley de la cosecha también es la ley de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Estás sembrando amor? ¿Estás sembrando amistad? ¿Estás sembrando un buen ejemplo? ¿Estás sembrando cariño? O todo lo contrario, podríamos hacer listas y listas de lo que sembramos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y quizás podés hoy preguntarte, no solo qué pasa si Dios te pesa, si te va a encontrar falto en la balanza, sino que podés preguntarte, ¿qué estoy sembrando? ¿Qué voy a recoger? A veces después nos agarramos la cabeza, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y quizá Dios te pregunte, ¿y vos qué hiciste? ¿Qué pusiste en el almácigo? ¿Qué sembraste en la vida? Que ahora estás recogiendo esto. La ley del pecado no cambia. La ley de la cosecha no cambia. Pero hay otra ley y quizás sea la que más nos gusta a nosotros. La ley del amor de Dios tampoco cambia. No es el Dios que castiga, sino también es el Dios que ama. Algunos textos. A ver, este no lo puse en la computadora, pero Santiago 1:17. Se los leo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Todo don perfecto desciende de Dios. No, en Él no hay cambios, no hay mudanza. Segunda Timoteo 2:13. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Salmo 100:5, que siempre lo cantamos, porque Jehová es bueno,
para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El amor de Dios no cambia. Y alguien tuvo un problemita con esto. Ese alguien fue Jonás. ¿Se acuerdan la historia de Jonás? Jonás, allá está Nínive, anda a predicarle. No, Señor, no, yo no voy a ir allá. Jonás, tenés que ir allá a predicarle. Exactamente para el otro lado. Todo lo que pudo por tierra, y cuando llegó al mar y no podía seguir caminando, se tomó un barco para irse lo más alejado posible del lugar donde tenía que ir. Tenía que ir al oeste, a Nínive. Se fue al mar Mediterráneo, al este, lo más que podía. Y Dios se las ingenió para traerlo de vuelta. Dios no anda con problemitas, medios no convencionales de transporte, pero ahí volvió Jonás. Terminó en la playa y yendo para allá. Ahora, ¿por qué no quería ir? ¿Por qué Jonás no quería ir a predicarles? Y él mismo lo dice. Yo no quiero ir porque vos sos fiel con lo que decís, estaba diciendo a Dios. Y sé que si se arrepienten, los vas a perdonar. Y ellos son mis enemigos. Yo no quiero ir a llevar el mensaje de salvación a mis enemigos. Y el resultado fue fabuloso. Se convirtió toda la nación, todo el pueblo. Caminó predicando. Y la gente aceptaba el mensaje de Dios y se arrepentía. Jonás sabía que el amor de Dios no cambia. Y tenía miedo de que ese amor cambiara a sus enemigos. Pero Dios no cambia. Cuando dice algo, lo cumple. Su palabra no va a pasar. ¿Cómo andás vos con lo que Dios dice? Me acordaba, vamos a empezar, hablé con una señora ya, en su momento había sido una señorita, una chica, que allá por el año 78, cuando el Mundial de Fútbol en Mar del Plata se había convertido, y había empezado con todo el fervor, con todo el amor a Dios, y bueno, después se fue apagando la cosa. Y bueno, en su vida empezó a tomar algunas malas decisiones, y como muchos a veces miramos para atrás y decimos, mirá lo que yo hacía en aquel tiempo, mirá vos cómo yo salía a predicar, mirá cómo me juntaba con los hermanos, mirá cómo hacía esto, mirá cómo hacía el otro. Y ahora eso se perdió. Y bueno, gracias a eso me acordé de una anécdota, es un poco chistosa, pero bueno, nos va a servir para reflexionar. Había un granjero, tenía una de esas camionetas grandotas para trabajar en el campo, y vieron esas camionetas grandotas, el asiento de adelante entraban 4, ese asiento largo, la palanca de cambios ahí en el volante, y un buen día va con su señora para el lado del pueblo, el brazo apoyado en la ventanilla, agarrando así el volante, con la otra mano hacia los cambios, y allá en la otra punta de la camioneta estaba su esposa. Y empezó la esposa, el hombre era de pocas palabras, empezó la esposa, ay querido, ¿te acordás qué lindo cuando estábamos de novios? Silencio. ¿Te acordás cómo íbamos juntitos? Yo te abrazaba, vos me pasabas el brazo por el hombro, íbamos los dos pegaditos allí, uno al lado del otro, en la camioneta. Seguía hablando la señora. ¿Te acordás qué bien que la pasábamos, cómo hacíamos todo juntos? ¿Te acordás qué bárbaro que estaba todo? Y seguía, y seguía, y seguía. Este hombre no decía nada, hasta que en un momento decidió decir algo. La miró a la mujer y le dice, yo siempre estuve en el mismo lugar. Yo siempre estuve en el mismo lugar. Y a veces nos merecemos que Dios nos diga eso. Porque dejamos el primer amor. Empezamos a corrernos un poquito en el asiento, nos vamos corriendo, nos vamos corriendo, nos vamos corriendo. Estamos allá contra la otra puerta y empezamos a recriminarle al otro
que se alejó de nosotros. Pensalo, si alguna vez no te enojaste un poco con Dios o quisiste decirle algo a Dios, y tené cuidado porque por ahí Dios te va a decir, yo siempre estuve en el mismo lugar. Si perdiste ese primer amor, si no haces lo que antes hacías, si ves que la cosa se deshilacha, que pierde el sabor, pensá si estás al lado de Dios como al principio o si en algún momento empezaste a correrte para el otro lado. Dios no cambia. Dios es el mismo. Y algunas conclusiones. Eso nos da seguridad. Como cristianos podemos estar seguros que nada ni nadie nos va a apartar del amor de Dios. Como cristianos, que Él no cambie puede hacer que nosotros hagamos lo mismo, seamos imitadores de Él. La gente quiere cambiar todo. Ahora estamos en un gran cambio en cuanto a las parejas, los matrimonios, el aborto, la vida en sí. Cambios, cambios, cambios. La sociedad todo el tiempo quiere ir cambiando. Seamos imitadores de Él. Dios no cambia. Lo que Él dijo, lo va a hacer. Haya sido en el Génesis o vaya a ser en el Apocalipsis, Dios no cambia. Tenemos la certeza de que va a haber un juicio. Una vez que termina la vida, tenemos que presentarnos delante de Dios. No sé cómo va a ser. Algunos decían una pantalla donde van a pasar toda tu vida. Otros hablaban de distintas cosas, de un juicio. Nosotros tenemos abogado en Cristo Jesús. Pero pensá qué va a pasar si ese juicio es una balanza, como le tocó a Belsasar. ¿Cómo vas a estar en la balanza? ¿Te va a faltar o vas a estar completo gracias a Cristo? Es el único medio, Jesucristo, en quien podemos ser salvos. Ojalá se lleven esto, puedan pensarlo. Piensen cómo anda su vida. A veces queremos cambiarle las cosas a Dios. Samuel, en el relato de Saúl que leía recién, le pedía a Dios que cambiara su dictamen, que cambiara lo que había dicho. El gran profeta Samuel le estaba pidiendo a Dios que cambiara. Sin embargo, Dios había hablado y así iba a ser. Ojalá que puedas saber que la ley del pecado no tiene función con vos, porque Cristo pagó por tus pecados. Ojalá que la ley de la cosecha la sepas aprovechar, que siembres lo que verdaderamente te va a dar fruto. A mi abuelo no se le ocurría sembrar yuyos, porque no los quería, no los necesitaba. Él sembraba cosas que fueran útiles después para la comida. Y por último, el amor de Dios que no cambia. Hoy, ayer, por los siglos, Cristo es siempre fiel. Ese es el Dios a quien adoramos y a quien venimos a alabar todos los domingos. Amén.